con nosotros, Señor, que tú estés aquí, Señor, que podemos llegar a tu presencia con esas canciones de alabanza, adoración, Señor. Te pido, Señor, por todo eso, Señor. Te pido todo eso en Jesús. Amén. Bueno, antes de que empecemos, como siempre, el enseguida del lado, dígale hi, el de atrás, el de enfrente, el de arriba, el de abajo. Digan hi. El primero, diga, si usted tose, lo sacamos para afuera, dígale. El primero que tose para afuera. Vamos a hacer la primera canción. La primera canción de alabanza, creo que todos se las. Yo creo que las canciones de hoy todos se las saben. Un poquito más acústico hoy, pero todavía se oye hermoso cantando al Señor. Esa canción dice así. Yo quiero verte. Este domingo queremos hacer poquitas más canciones de adoración. Siempre cantamos 2 de adoración y 3 de alabanza. Queremos cambiar hoy. Ella si nos quiere, ella si nos quiere, si nos quiere.
esta canción, creo que todos se la saben, como es dicho, vamos a entonarla así, 3 canciones de adoración para sentir en su presencia, dice así. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y heme aquí, envíame a mí. Y heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Y heme aquí, envíame a mí. Y heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Envíame a mí, yo iré. Día a día en el mundo se pierden muchas personas, se van a la eternidad sin Cristo, sin esperanza. Incluso dentro de la propia iglesia, habemos cristianos que estamos nomás venimos y no hemos caído en realidad en la cuenta de que Cristo realmente es más que una historia, es más que un cuento que puedan pensar que es algo de ficción. Nuestro Cristo es real. Nuestro Cristo sobrepasa todo entendimiento. El hombre natural no lo puede entender. Pero aquí estamos nosotros, los hijos de Dios, buscando su perdón, su gracia. Todo aquel que crea en su corazón que Jesucristo es el Señor, dígale: heme aquí, envíame a mí. Y heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Y heme aquí, envíame a mí.
heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que van sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor. Conozco que todo lo puede, que mis pensamientos no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oída te había oído. Una vez más, dígale. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puede, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Y hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos se ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Y me arrepiento, Señor. Y me arrepiento, Señor. Al borde de tu gran trono
me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Una vez más al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y así. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Y grande es tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Última vez, tu fidelidad. Y tu fidelidad es grande.
ese domingo maravilloso, Señor, para venir aquí. Que tú nos das esa oportunidad de venir aquí a adorar cuando hay otros países que no pueden hacer eso, Señor. Lo hacemos nosotros aquí con libertad. Venir aquí a adorarte, a alabarte, Señor, a aprender más de ti, Señor. Otra vez te pido, Señor, que tú buscas al pastor, Señor, que tú lo cuides, tú lo sigas usando como lo has hecho este día. Cada vez que viene el pastor, lo vino más, creciendo más y más y más, y ayudándonos a aprender más y más, Señor. Que tú lo unjas como su familia, como cada uno de nosotros, sus ovejas que estamos aquí, Señor. Que si nos sigas usando, que nos sigas cuidando, Señor. Que nos sigas bendiciendo, Señor. Te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro 10º mensaje, básicamente el último mensaje en la serie de los 12 apóstoles. Y como siempre, mi deseo ha sido de que en cada una de las series usted haya aprendido algo más, conocido algo nuevo sobre los apóstoles, pero sobre todo algo que haya impactado su vida, que usted vaya a vivir de una manera diferente, algo que haya transformado su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de actuar. Y ese es el propósito yo creo que de cada una de las predicaciones, de cada una de las series, de aprender lo que la palabra de Dios nos dice a nuestras vidas el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a atesorarla, a guardarla, pero también a vivirla y compartirla, Señor. Heme aquí, envíanos a nosotros a hacer luz, Señor, en las tinieblas, a compartir las buenas nuevas. Gracias por este tiempo. Te lo pedimos y te lo ponemos en tus manos. Amén. Bueno, mensaje 10, damos por terminado la serie de los 12 apóstoles, 12 hombres que Jesús eligió para pasar tiempo con ellos, para compartir las enseñanzas. Pero créame que este tiempo, estos 12 hombres tuvieron el gran privilegio de ser llamados y elegidos personalmente por Jesús. Pero este privilegio de formar parte de este grupo que anduvo con Jesús no vino sin un esfuerzo, lo que quiero que entiendan. Les costó a los apóstoles mucho más de lo que muchas personas en ese tiempo y aún en la actualidad estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús. En cierta ocasión iba Jesús con los apóstoles, llegó un hombre y le preguntó: oye Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, mira, vende todo lo que tienes y dáselos a los pobres. Este hombre, por su amor a las cosas materiales, por su amor a las cosas del mundo, dice que se alejó triste, no quiso vender nada, se alejó triste. En eso Pedro le pregunta: bueno, si este hombre, si tú le estás dando, le dices que le vas a dar tesoros en el cielo, si vende todo lo que tiene, dice, y nosotros que hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Pedro quería comparar: si a este hombre le estás ofreciendo tesoros en el cielo, nomás para que venda lo que tiene, nosotros que hemos dejado todo, ¿qué? Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermano, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más, dice, en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Claro, Jesús no está hablando de que vamos a abandonar a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros hijos, que nos vamos a separar de ellos, alejarlos de nuestras vidas. Ese no es el concepto. Lo que Jesús está diciendo es que debemos de poner a Dios como primera prioridad en nuestra vida, ponerlo como número 1, tomarlo en cuenta en cada decisión, en cada cosa que nosotros hagamos. Seguir la voluntad de Dios, escudriñar las escrituras para ver cuál es el plan de Dios específico para cada una de nuestras vidas. Así que dice Jesús: hagan eso y recibirán mucho más en este tiempo. Hay algo que la palabra de Dios sí nos pide dejar,
que debemos de deshacernos de eso. Dice, ya no lo vuelvas a hacer, ya no lo vuelvas a decir. Por ejemplo, dice Colosenses, Pablo escribe, hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Hay más? Claro que hay más, dice. Pero ahora, o sea, a partir de hoy ya. No lo dejen para mañana, no lo pongan a pensar. Hay mucha gente que pide oración a Dios para hacer lo que nos está pidiendo hacer en la palabra de Dios. Dice, dejen ahora también ustedes todas estas cosas. ¿Qué vamos a dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. Pero hay gente en la actualidad y en aquellos tiempos que dice, no, yo no quiero dejar eso. Yo quiero lo mejor de los dos mundos. Quiero tener las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo quiero seguir gozando de los placeres carnales. Yo no quiero dejar, Señor, me dices que deje, yo no quiero dejar las drogas, los vicios, por seguirte a ti. Yo no quiero dejar mis malas amistades por andar contigo. Empezamos a poner a Dios como en segunda, tercera y cuarta prioridad en nuestra vida y le damos más importancia a las cosas perecederas de este mundo. Dice Jesús, las cosas que se echan a perder, que se pudren. Por eso dice Juan, escribió, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bueno, todo esto para darle una pequeña introducción a lo que va a ser el pasaje de hoy. Hoy vamos a terminar la serie de los 12 apóstoles. Hasta el momento hemos visto a 8 de ellos, nos restan 4. Para una manera fácil de recordar los nombres, lo hemos visto en cada una de las semanas, podríamos ponerlo así. Entre los 12 apóstoles hay 2 pares de hermanos. Unos son Andrés y Pedro. ¿Hijos de quién? Hijos de Jonás. Otro par de hermanos es ¿quién? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Entre ahí tenemos un par de amigos. ¿Quiénes son los amigos? Felipe y Natanael, o Felipe y Bartolomé. Después tenemos a un cobrador de impuestos. ¿Quién fue el cobrador de impuestos? Mateo. Después de Mateo vimos a aquella persona que le llamamos el apóstol incrédulo, Tomás. Bueno, esos son los 8 apóstoles que hemos visto hasta este momento. Restan 4. Entre los 4 que restan está Jacobo el menor, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. El mensaje de hoy lo vamos a basar para terminar la serie en Judas Iscariote, pero le quiero dar un poco de información con respecto a los otros 3 para no dejarlos y se vaya usted diciendo, bueno, ¿qué pasó con ellos? Número 1, Jacobo el menor. Bueno, a Jacobo el menor probablemente se le llama o se le nombró el menor para diferenciarlo de Jacobo el mayor. Jacobo, ya vimos, el hermano de Juan, ¿ok? En Mateo capítulo 10, versículo 3, nos dice que el padre de Jacobo se llamaba Alfeo. Y Marcos capítulo 15, versículo 45, nos hace saber que la mamá de Jacobo el menor se llamaba María, ¿ok? No María, la madre de Jesús, sino otra María. Inclusive esta María estuvo presente cuando Jesús fue crucificado, fue de las mujeres que estuvieron ahí. Se dice que Jacobo el menor fue el único de los apóstoles que se quedó en Jerusalén, o sea que no salió a predicar el evangelio. Él se quedó en Jerusalén después de la muerte de Jesús, mientras los demás, recuerden, ya hemos visto, fueron a Asia, fueron a otros lugares, a España. Jacobo el menor se quedó en Jerusalén. Solo quiero hacerle aclaración 2 cosas. Aunque el padre de Jacobo el menor también se llama Alfeo, y el padre de Mateo también vimos que se llama Alfeo, tiene el mismo nombre, no quiere decir que Jacobo el menor y Mateo, o sea, no hay una indicación clara de que eran hermanos. Los padres de ellos se llamaban igual, mas sin embargo no eran hermanos, porque usted va a escuchar en algunas ocasiones
que los ponen como hermanos a ellos dos, a Jacobo el menor y al apóstol Mateo. Número 2. En la religión tradicional enseñan que Jacobo el menor y Jacobo, el hermano de Jesús, el cual escribe Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 19, ahí habla de él. La religión tradicional enseña que es la misma persona. Pero esto lo hacen con el propósito de proteger la doctrina de la perpetua virginidad de María, ¿ok? Pero no son hermanos, son totalmente personas diferentes. Si escudriñamos a fondo, nos damos cuenta de que así es. Bueno, Jacobo el menor. Otro apóstol que nos hizo falta fue Simón, llamado el Celote, o Simón el Cananista. A este apóstol solo se le conoce porque aparece nombrado en los evangelios cuando se nombran al grupo de los 12. No se dice nada específico de él, nunca se dice que haya hablado o estado en una conversación, nunca hizo preguntas, o probablemente las hizo pero no están registradas. ¿Por qué se llama? ¿Por qué le llaman Simón el Celote? Bueno, Simón formaba parte de un grupo político, podríamos decir un grupo judío político denominados los celotes. Ellos eran unos revolucionarios judíos, podríamos decir, que intentaban desplazar o sacar a los romanos. Recuerde que Jerusalén estaba bajo el poder de Roma. Bueno, los celotes, ellos querían deshacerse de los romanos, que no estuvieran ahí, porque según ellos, la ideología que ellos tenían era de que solo Dios tenía el poder para gobernar y ser el rey de Jerusalén, de Israel, no el gobierno romano. Ellos creían que cada vez, imagínense la mentalidad, cada vez que sacaban a un romano, se deshacían de un romano, que lo mataban, literalmente pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios. O sea, estamos ayudando a Dios a deshacerse del imperio romano. Esa es la mentalidad que ellos tenían. Simón el Celote. Se cree también de que Simón fue quien acompañó, una vez después, ya cuando empezaron a salir, Simón el Celote acompañó a José de Arimatea a compartir el evangelio. Uno de los lugares que ellos fueron fue a Gran Bretaña, lo que se conoce esa área de Gran Bretaña. Bueno, fue donde ellos salieron a compartir el evangelio. Dice que llegaron a las Islas Británicas. Después Simón el Celote viajó para Persia. Cuando estaba en Persia, dice que fue aprendido por predicar el evangelio y fue muerto. La muerte de Simón el Celote dice que fue aserrado, fue partido en dos por las personas que lo aprendieron, o sea, lo cortaron a la mitad. Es por eso cuando en Hebreos capítulo 11, versículo 36 y 37, habla de la muerte de algunos de los seguidores de Jesús. Fíjese lo que dice. Hebreos 11, 36. Voy a leer 36 y 37. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, ya vimos, aserrados. O sea, fíjense, aquí en Hebreos el escritor reconoce la muerte de Simón el Celote. Aserrados, o sea, cortados con sierras, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esa fue la vida de los seguidores de Jesús y la manera en que murieron algunos de los apóstoles. Bueno, Jacobo el menor, Simón llamado Celote, y el tercero es Judas, pero no el Iscariote. La diferencia que hace. En Mateo capítulo 10, versículo 3, hablando de Judas, Mateo lo nombra así: le veo por sobrenombre Tadeo. ¿Ok? Ese es el nombre que le da él. Pero Tadeo no era su apellido, quiero que entiendan, ¿ok? En la actualidad, ¿cómo conocemos a Judas? ¿Cómo lo diferenciamos de Judas Iscariote? Judas Tadeo.
pensando que es el apellido, pero no, déjale explico. Tadeo es un derivado arameo de la lengua aramea que significa pecho, ¿ok? Mientras que leveo igualmente es un derivado hebreo que significa corazón. O sea, esta parte de aquí del pecho, del corazón, es lo que significaba esas dos partes. Cuando usted le dice a una persona, llevo tu nombre grabado en mi pecho o en mi corazón, ¿qué le está diciendo? Que es una persona que usted ama, que usted quiere, que usted ama, vamos a dejarlo así. Le está a entender que la tiene cerca de usted. Entonces podríamos decir, Judas Tadeo es Judas el querido o Judas el amado, ¿ok? Era lo que significaba Leveo y Tadeo. Su nombre era Judas. Cuando tradujeron las escrituras, o cuando hicieron los escritos, y llegaron al Evangelio de Lucas, bueno, quien tradujo el Evangelio de Lucas, lo tradujo así, hablando de Judas. Lucas 6:16, Judas, hermano de Jacobo, así lo pusieron. Pero debemos entender, y esto me causó a mí mucha dificultad en el pasado, porque no había estudiado esta parte. Cuando yo quería sacar los nombres de los apóstoles, quiénes eran los hijos, y los hijos de José y de María. Judas, hermano de Jacobo. En el escrito original, en el griego, no aparece la palabra hermano, ¿ok? Eso fue agregado después. Si usted lee los originales, solamente dice Judas de Jacobo. ¿Por qué le pusieron hermano de Jacobo? Dos razones probablemente. En el Nuevo Testamento hay un Judas hermano de Jacobo. Y este se encuentra en Judas 1:1. Fue quien escribió el libro. Y dice así. Judas lo escribe así. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Bueno, ellos dos no son los mismos que están arriba en Lucas 6:16. Judas y Jacobo, de Judas 1:1, ellos sí son hermanos carnales, sí son hermanos en carne. Ellos sí son medios hermanos de Jesús. Aparecen en la lista cuando son nombrados los hijos, los hermanos de Jesús. Entonces, ellos dos sí son hermanos. ¿Cuál es la manera correcta de leer Lucas 6:16? La manera correcta de leerlo sería Judas, hijo de Jacobo, ¿ok? Es lo que se entiende mejor. Cuando dijeron Judas de Jacobo, hace referencia a Judas, hijo de Jacobo, no hermano de Jacobo. Bueno, espero que no se me haya confundido mucho ahí con esta información. A veces la tengo mejor aquí que lo que me sale. Por último tenemos ¿a quién? El último de los apóstoles, el último de los chacales. ¿A quién tenemos? A Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Si a Tomás lo conocimos como el incrédulo, a Judas lo conocemos como el traidor. Pero mire, antes de la traición de Judas, antes de la traición, el nombre de Judas era un nombre muy común ante las personas. Judas significa Jehová guía, ¿ok? Es lo que significa Judas, Jehová guía. Ahora, imagínense qué padre, no qué padre de suave, sino qué padre de familia no quisieran que sus hijos fueran guiados por Dios, o más bien, que los hijos se dejaran guiar por Dios. Que nuestros hijos fueran obedientes a la palabra de Dios, que nuestros hijos fueran temerosos de las cosas de Dios, que nuestros hijos que siempre buscaran seguir la voluntad de Dios. Yo creo que eso es algo que cada uno de nosotros como padres desearíamos en nuestros hijos, que fueran Judas en el sentido de que se dejaran ser guiados por Dios. Pero miren,
fueron los deseos de papá y mamá del pequeño Judas Iscariote. Que Judas Iscariote, cuando nació, desde que nació, fuera guiado por Dios. Probablemente los deseos de sus padres, del padre de Judas, fueron: mi hijo va a ser un guerrero de Dios. Mi hijo va a ser un hombre que va a servir a Dios. Imagínense los buenos pensamientos que los papás de Judas tenían para su hijo cuando le dieron ese nombre. Pero miren, con desear algo no es suficiente para que se logre. Yo no puedo desear algo y esperar sin hacer nada, esperar que de repente aparezca como arte de magia o se cumpla mi deseo como arte de magia. En vez de desear, se requiere ¿qué? Se requiere dedicación, se requiere el ejemplo de los padres. Si usted quiere que su hijo sea temeroso de Dios, entonces usted como padre sea un hombre o una mujer temerosa de Dios. Si usted quiere que sus hijos sigan la voluntad de Dios, entonces nosotros como padres debemos dar el ejemplo y seguir la voluntad de Dios. Escudriñar las escrituras, que nuestros hijos vean que cuando hay problemas, que cuando estamos en medio de dificultades, en medio de la tormenta, que el primer lugar al cual acudimos es ¿a quién? A Dios, a la palabra, al Señor, pidiéndole misericordia, sabiduría. Debemos de demostrar con ejemplo. Los buenos deseos no bastan, no sirven de nada. El ejemplo es el que hace la diferencia. Nada es tan contagioso, dicen por ahí, como el ejemplo. Nada es tan contagioso como el ejemplo. Claro, el ejemplo puede ser malo, puede ser bueno. Depende de usted. Ahí se lo dejo de tarea. ¿Cuál quiere darle a sus hijos? ¿El bueno o el malo? Como nota adicional referente a Judas Iscariote, los musulmanes no tienen el mismo concepto de Judas Iscariote que tenemos nosotros. ¿Okay? Para ellos no es un traidor, no es un vendedor, no es nada. Los musulmanes creen que era imposible que Dios Padre dejara que su hijo, Jesús, muriera en la cruz. Y que por lo tanto fue Judas Iscariote quien tomó el lugar de Jesús en la cruz. O sea, según los musulmanes, no fue Jesús quien murió en la cruz, sino quien, Judas Iscariote. Casi lo tienen como Bartil. Fíjese la diferencia de pensamientos en cuanto a este apóstol. Se dice que Judas era el único de los apóstoles que no era de la región de Galilea. Recuérdense que en Galilea tenemos a quién, a los hermanos pescadores, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés. Ellos eran pescadores y se entendían, se conocían entre sí. Tenemos al par de amigos, a Felipe y a Bartolomé. También ellos ya se conocían entre sí. Probablemente Judas Iscariote tampoco conocía a Mateo, porque Mateo era un cobrador de impuestos y muy poca gente se querría relacionar con ellos. Quiere decir que cuando Judas Iscariote llegó a convertirse en discípulo de Jesús o a andar siguiendo a Jesús, muy poca gente, o por lo menos entre los apóstoles, lo conocían. No conocían a su familia, no conocían sus costumbres, no conocían de dónde venía. Judas Iscariote fue agregado, o sea, no pertenecía a la misma a la misma región de los demás apóstoles. Quizás por eso a Judas, por esa razón de que nadie lo conocía, llegó de improviso, quizás por eso le fue fácil engañar a los demás apóstoles. Nadie conocía sus mañas, nadie conocía sus verdaderas intenciones. Judas había logrado presentarse ante el grupo como un verdadero creyente y seguidor de Jesús. Para los demás apóstoles, Judas era uno de ellos. Fíjese, le voy a explicar. Jesús está reunido con ellos en el aposento alto, la última noche que iba a ser entregado. De repente Jesús les dice están los 12, y escuchen lo que les dice. De cierto les digo, imagínense Jesús y los 12 sentados, uno de ustedes me va a entregar.
y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Mateo preguntaba: ¿soy yo, Señor? Juan, el discípulo amado: ¿soy yo, Señor? Pedro: ¿soy yo, Señor? Andrés: ¿soy yo, Señor? Mire, si alguien hubiera dudado de Judas Iscariote, del comportamiento de él, de lo que decía, de lo que venía haciendo, inmediatamente cuando Jesús dijo: alguien de aquí me va a entregar, hubiera sido una buena oportunidad para que los demás dijeran: ese es. Todos señalando a Judas Iscariote: él te va a entregar. Ya lo habíamos descifrado, ya lo habíamos escuchado. Mas sin embargo, escuchen lo que le voy a decir. Nadie sabía a quién se refería Jesús. Es más, los apóstoles dudaron primero de ellos antes que dudar de Judas Iscariote. Por eso se preguntaron: ¿soy yo? O sea, dudaron primero de ellos que de Judas. Fíjese cómo los tenía engañados Judas a todo el grupo. Judas había aprendido al pie de la letra el papel de cristiano. Se lo había memorizado como nadie jamás. Lo imitaba a la perfección. Cuando Jesús hablaba, Judas Iscariote sabía cuándo decir amén. Cuando estaban cantando alabanzas, Judas sabía cuándo levantar las manos. Judas había aprendido a caminar con la Biblia bajo el brazo. Judas había aprendido a decir bendiciones. Había aprendido 2 o 3 versos de la Biblia para apantallar a los demás. Había imitado y estaba imitando a los demás a la perfección, que los engañó a todos, menos al Señor, claro. Pero hay algo. Mire, Judas, así como lo vemos, salió a evangelizar. Fíjese cómo está este Judas. Cuando dijeron: me aquí, Judas dice: yo estoy primero. En cierta ocasión Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2. ¿Recuerdan? A los apóstoles. Fíjese lo que hicieron. Después Jesús llamó a los 12. Entre los 12 va Judas. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿A qué los envió? Y saliendo, ¿qué hacían? Predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y ahí va Judas: arrepiéntete, arrepiéntete. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos y los sanaban. Judas andaba entre ellos. La gente lo veía y decía: ese es uno de los 12. Pero hay algo que jamás hizo, jamás hizo. Fue creer en Jesús como su Señor y Salvador. Cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a engañar, todos los apóstoles preguntaron: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Fíjese la pregunta de Judas Iscariote. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, Señor? ¿Cómo contestó él? ¿Cómo preguntó él? ¿Soy yo, maestro? Maestro. Judas, has caminado con Jesús durante mucho tiempo. Has visto los milagros que Jesús ha hecho. Has escuchado las enseñanzas que ha dado. Has visto esto y aquello. Has visto cómo ha sido de bendición. Y aún así, ¿no puedes llamarlo Señor? Has estado con Él, has escuchado, has venido a la iglesia por 20, 30 años y aún así no reconoces a Jesús como tu Señor. Para muchos Jesús es y sigue siendo solamente ¿qué? El Maestro. El que me ayuda, el que me sana, el que me provee, el que me da, el que me bendice. Pero a la hora de llamarlo Señor, dice la palabra: ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo? A muchas personas Jesús les ha sacado de situaciones difíciles, ha bendecido su vida, los ha sanado de enfermedades, les ha librado de peligros, ha restaurado matrimonios, ha puesto pan en su mesa. Y aún así, al igual que Judas, solo ven a Jesús como el maestro, como el amigo, el proveedor.
pero jamás han entregado su corazón. Jamás lo han puesto como prioridad en su vida. Jamás han reconocido que todo lo que son y todo lo que tienen es gracias a Él. Judas era tan astuto en engañar a las personas que sabía cuándo decir algo para verse bien, para que la gente vea que yo soy bueno, que me importan los demás. En cierta ocasión está Jesús en Betania, está en casa de Marta y María. Recuerda que María fue y está Jesús sentado, me imagino sentado. María rompe un perfume y se lo vierte sobre la cabeza. Era un perfume muy caro. ¿Quién fue el que habló ahí? ¿Qué fue lo que dijo Judas? Es mi oportunidad para verme bien. Y dice, ¿por qué no fue vendido ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¡Qué desperdicio! ¿Por qué no ayudamos a la gente necesitada? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Pero dijo esto, gracias que las escrituras nos lo aclaran. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, a Judas no le importaba a la gente, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas quería cubrir con acciones las verdaderas intenciones de su corazón, hacer algo no solo para obtener un beneficio, sino también para verse bien ante los demás. Algo que debemos entender es que Judas jamás fue obligado a hacer lo que hizo. Nadie lo obligó, nadie lo apuchó, ándale, vente, no haz esto, haz aquello, no. Él tomó la decisión por sí solo. ¿Ok? Ahora miren, desde un principio Jesús sabía que Judas era quien lo iba a entregar. Dice Jesús, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes, está hablando en general, en plural, quiénes no lo creían y quién en singular lo iba a traicionar. Jesús ya sabía todo, ¿ok? Jesús no se sorprendió y no, él tenía de antemano ese conocimiento. Pero fue Judas, con las acciones que venía haciendo, quien le dio entrada al diablo para que actuara en él. Muchas veces nosotros pensamos que vemos una persona haciendo cosas indebidas, adorando imágenes, o a la Santa Muerte y todo, cosas extravagantes, fuera de lo normal, y decimos, esa persona tiene el diablo. Pero aquí nos está dando un ejemplo muy diferente. Una persona que actuaba como cristiano, vivía como cristiano, hablaba como cristiano, y también estaba siendo usado por Satanás. Y cuando cenaban, ya estaban en la cena, en el aposento alto, como el diablo ya sabía, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué fue lo que hizo Judas? O más bien, ¿qué hizo Jesús? Aún Jesús, sabiendo que Judas lo iba a entregar esa misma noche, un poquito más tarde, Jesús en ese momento, aprovechando que están los 12, dice, ¿saben qué, muchachos? Siéntense, quítense su sandalia, les voy a lavar los pies. Jesús se humilló ante la persona que lo iba a traicionar, que lo iba a vender, el peor de todos. Aún así Jesús dice, te voy a lavar los pies a ti también. Bueno, a ti también, Judas. Probablemente, me imagino, la escritura lo dice, pero que probablemente Jesús le estaba dando una oportunidad a Judas de que se arrepintiera, de que no hiciera lo que iba. No sé, eso lo digo yo, no sé. Pero ya el corazón de Judas estaba lleno de odio, de rencor, de coraje. ¿Y qué fue lo que hace? Va con los principales sacerdotes. Pero mire algo que me llamó la atención. Judas no fue a vender a Jesús, Judas no fue a vender a Jesús. O sea que Judas no llegó y dijo, hey, pues, denme tanto y ni un peso más ni un peso menos. Judas fue a ofrecerles a Jesús. Muy diferente.
Cuando Judas llegó, no dijo, denme tanto por él. Fíjese lo que dijo. Y les dijo, ¿qué me quieren dar? ¿Cuánto me dan si se los entrego? Y ellos, o sea, ellos fueron los que asignaron las 30 piezas de plata. Judas nunca puso un precio. Ustedes denme lo que quieran y yo lo entrego, total. Algunos dirán el día de hoy, yo soy cristiano, pero voy a ver qué me quiere dar el mundo, a ver qué me ofrece. Y ahí andamos, a ver qué me da el mundo por entregarles o por darle la espalda a Jesús. No ponemos precio porque pues eso ya es pecado, pero sí lo vamos a ver qué me ofrece el mundo, igualito que Judas. Probablemente no has cambiado a Jesús por 30 piezas de plata, por $30, pero probablemente lo has cambiado por una relación prohibida. Probablemente lo has cambiado por seguir los deseos carnales. Probablemente lo has cambiado por seguir al vicio, por seguir las malas amistades, por hacer algo totalmente indebido, por cometer algo, en el trabajo, algo indebido, con el hecho de subir de puesto. Muchas veces cambiamos a Jesús no precisamente por dinero, pero por algún beneficio personal. Mire lo que pasó después. Se llevan a Jesús, lo empiezan a golpear. Judas va y le da el famoso beso de Judas, ¿recuerda? El beso traidor. El que dice que nunca pensé que algún día tú me pagarías con esta traición. Va y le da el beso traidor. Se llevan a Jesús y Jesús lo empiezan a golpear, lo maltratan. Fíjese lo que hizo Judas. Ok, ahorita vamos a ver algo importante. Y Judas, viendo que Jesús era condenado, devolvió ¿qué? Arrepentido las 30 piezas de plata a la gente. La pregunta del millón: ¿fue salvo Judas? ¿Judas estará en el cielo? ¿Saben que hay gente que entra a la plática? ¿Quién son salvos? Que la salvación se pierde, que eso y aquello. Le digo, a lo mejor Judas está en el cielo, no sé. ¿Y saben que se enojan? ¿Cómo que está en el cielo si fue el que entregó a Jesús? ¿Cómo que de repente ahora nosotros tenemos el derecho de decir quién sí y quién no va al cielo? Como que si Jesús no puede perdonar el pecado de la traición. Yo, no sé qué cosas te ha perdonado a ti. No estoy diciendo que Judas fue al cielo, que lo estoy dando como ejemplo. Porque aquí dice bien claro, escucha lo que dice. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata y fue por llamar, se arrepintió y pidió perdón y está en el cielo. Veamos. La palabra arrepentido que aparece en Mateo capítulo 27, versículo 3, en el original, o sea, en el escrito original, no se refiere a la palabra arrepentido de corazón. Recuerden que en el griego había muchas maneras de decir algo, utilizaban diferentes palabras. Nosotros tenemos un español en cierto tipo limitado en cuanto a los verbos, a lo que hablamos. Entonces para nosotros ponemos arrepentido y lo usamos de diferentes maneras. Pero ellos usaban palabras específicas. Cuando escribieron arrepentido, lo que significa es literalmente, no es arrepentimiento de corazón, sino lo que hoy diríamos un remordimiento de conciencia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pero Judas Iscariote se sintió mal consigo mismo por lo que le estaban haciendo a Jesús. No por lo que le hacían a él, por lo que veía, no, me siento mal conmigo mismo. Para que entiendan, Judas se arrepintió también, pero jamás pidió perdón. No pudo pedir perdón. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos arrepentimos en realidad, es que me dio lástima lo que hice o lo que afecté.
eso no es un arrepentimiento, te estás sintiendo lástima por ti mismo. Judas, yo creo que muchos de nosotros nos hemos arrepentido de algunas malas acciones, algunas cosas que hemos dicho, hecho, pero jamás hemos sido capaces de ir a pedir perdón a la persona que hemos afectado. Actuamos igual que Judas en ese sentido, igualitos, ¿ok? Judas, al igual que los demás apóstoles, cuando empezó a seguir a Jesús, también renunció a todo lo que tenía, ¿ok? Renunció a la familia, renunció a su trabajo para convertirse en un discípulo de Jesús, igual que todos. Renunció a la familia. Judas dio todo lo que tenía. Menos su corazón al Señor. En Mateo 27 nos dice cómo murió Judas. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Hasta ahí llegó Judas Iscariote. A mi manera, yo pienso que Judas Iscariote jamás fue una persona salva, jamás recibió la vida eterna, jamás va a estar en la presencia de Dios, porque en cierta ocasión, no recuerdo el pasaje, pero usted puede leer que Jesús dijo: ay de aquel del que va a entregar al Hijo del Hombre, mejor le hubiera servido el no nacer. Fueron las palabras de Jesús refiriéndose a Judas. Mejor le hubiera servido el no nacer. El día de hoy vamos a compartir de la Santa Cena, precisamente en el mismo lugar donde estaba Jesús con los apóstoles. Lo vamos a hacer hoy, recordando aquel momento de las instrucciones que Jesús nos dio. Así que le voy a pedir, si usted tiene sus elementos con usted, y puede ir abriendo la primera parte. Solo le quiero recordar, y yo creo que debemos analizar nuestro corazón, analizar realmente el que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que tratamos a quién tratamos de impresionar, si es que ese es el motivo. Y si no has pedido perdón a Dios principalmente por las cosas que has hecho, las cosas indebidas, a la gente que has dañado, a la gente que has maltratado, por haber hecho esto, aquello, no basta solo con arrepentirse y decir: ya no lo vuelvo a hacer. Falta pedir perdón. Pídele perdón a Dios por las personas que has ofendido, por todas aquellas situaciones malas. Y si te es posible aún, pídele perdón a la persona que has ofendido, que has dañado, que le has hecho mal. Pídele perdón personalmente. Una llamada, una carta, un text, como lo quieras hacer, pero demuestra el cambio en tu corazón. Basta de imitar a ser cristiano. Basta de tratar de mezclarnos con los demás. Debemos realmente ser diferentes. Cuando cantemos: Señor, heme aquí, envíame a mí, que no sean palabras que salen solo de la boca, sino que salgan de su corazón. Porque bien dijo el hermano, hay personas en este momento, familiares, seres queridos, personas con las que convivimos 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aún así van derecho camino a la perdición, solo porque nosotros no tenemos el amor de compartirles la palabra de Dios. No tenemos en el corazón el gran deseo de hacerlo, porque si lo hiciéramos sería diferente, creo.
Jesús le dijo, Pablo le dice a la gente, a los de Corintios, que estaban haciendo precisamente eso, jugando al cristianito. Dice, así no lo hagan. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo se deben comportar, ya saben, ya han escuchado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Compartamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Compartamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Bueno, damos por terminada la serie de los 12 apóstoles. Espero, de nuevo repito, espero que haya sido algo provechoso para usted, o que le haya en su corazón el escudriñar más sobre la vida de, porque aún hay muchas cosas más por aprender. Nuestra próxima serie, les comentaba la semana pasada, va a ser la serie en el libro de Jueces. 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al Antiguo Testamento a ver 12 jueces. ¿Okay? Vamos a estudiar la vida de cada uno de ellos, así como lo hicimos con los apóstoles. 12 y 12. Terminando la serie de jueces, de los 12 jueces, vamos a hacer una serie de las 12 tribus de Israel. De nuevo con el número, con los 12. No es nada de numerología, que el uno, que no, es simplemente un estudio para aprenderlos, mantenerlos, recordarlos, ¿ok? 12 apóstoles, 12 jueces y 12 tribus. Es las series que vamos a ver en el futuro, empezando la próxima semana. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, como lo has hecho hasta este momento, a unos más, a unos menos, que nos atrevamos nosotros a compartir las buenas nuevas, a llevar el Evangelio, Señor. Que realmente, Señor, sabemos que la necesidad es grande afuera de estas 4 paredes, que la necesidad es grande con nuestra familia, con nuestras amistades, con personas que nos topamos diario, todos los días, Señor. Compartir con ellos las buenas nuevas, Señor. Qué mejor que algún día nos podamos ver en la presencia de Dios, todos juntos, Señor, alabándote, bendiciéndote, junto con aquellas personas seres queridos que ya están en tu presencia, Señor, haciendo aquello que nosotros anhelamos hacer algún día. Te pido pues por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por sus familias, sus trabajos. Bendícelos grandemente, de nuevo, Padre bendito, y que tus bendiciones sean derramadas sobre cada uno de ellos. Multiplica todo lo que hacen, no precisamente económicamente, Señor, pero multiplica lo que es la salud, la energía, el gozo, la paz, todas esas cosas, Señor, que son el fruto del Espíritu. Así que, de nuevo, a ti sea la honra y la siempre, hoy, la honra y la gloria, hoy y siempre, Señor. Gracias te damos por todo. Amén. La victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, has ganado la victoria para mí, al pecado has vencido, has ganado la batalla.
bendición. Si es tu voluntad estar aquí el próximo domingo, Señor, aquí estaremos, Señor, adorándote y alabándote, Señor. Te pido, si tú nos llevas de casa con bien, nos sigas bendiciendo. Te pido todo eso, Cristo Jesús. Y el pueblo dice, estamos despedidos, hermanos. Grande